Dos verdades que no pueden existir separadas, forman parte de la misma realidad. La una sin la otra no sería. Y lo que muchas veces nos empeñamos en tratar como un intrincado enigma no es más que lo que somos, como nos muestra la extraña, exquisita y deliciosa película que vamos a ver hoy. Harold y Maude, la vejez y la juventud, el fin y el principio, la muerte y la vida tratadas con sentido del humor, inteligencia y una rara delicadeza. Una obra sorprendente para verdades rotundas. Bienvenidos al Callejón de las Maravillas. Vamos a hablar hoy de Harold y Maude, una película del año 1971 de Hal Ashby, y vamos a hablar de esta peli con el guionista, editor y creador del blog Memorias del Cine Club, David Parajes. Hola. Hola. Con el filólogo Cristian Lázaro. ¿Qué tal? Hola, Bensi, buenas. Y con el escritor Antonio Lázaro. Muy buenas, Bensi. Bueno, pues aquí estamos para ver una película de culto, pero que no se asuste nadie, ¿no? Porque puede haber gente que al oír esto de culto diga, Dios mío, ya nos van a poner una rareza inaguantable de estas que no se aguantan. Pues no, ¿a qué no, David? No, bueno, rareza sí que es, porque... Rareza sí, pero de las buenas. Sí, no, merece la pena, porque yo pienso que todo cine que pueda ser considerado como insólito ya merece la pena, ¿no? Y esta lo es una comedia bastante peculiar, ¿no? Sobre todo es muy como hija de su época, por así decirlo, ¿no? Es no siendo una película estrictamente hippie, pero es verdad que respira de ese espíritu, que por otro lado el director Hal Ashby siempre estaba muy metido en todos estos temas, ¿no? Era casi un profeta del hippismo por aquella época. Y de alguna manera pues todo lo que tocaba estaba un poco impregnado de ese espíritu, ¿no? Eso se ve en esta película, es muy de su época, lo van a ver ahora también, la banda sonora está llena de canciones de Cat Stevens, ¿no? Que entonces estaba en lo más alto, y bueno, es una película bastante peculiar que supongo que luego tendremos oportunidad de comentar sus peculiaridades. Claro que sí. Cristian, ¿por qué nos quedamos hoy viendo esta peli? Bueno, es una película bastante rompedora, pienso. Estaba abriendo una de esas, probablemente la década más rompedora de la historia del cine, los años 70, una gran forma, ¿no?, de La Naranja Mecánica, ¿no?, Harold y Maude. Y Harold y Maude no es muy famosa, pero por eso merece ser descubierta, y también es un canto a la vida. Así que sí, la recomiendo encarecidamente. Un canto a la vida y a la muerte, Antonio. Efectivamente, es que la vida y la muerte pues son anverso y reverso, cara y cruz, van indisolublemente unidas. Pero decir que, continuando lo que han argumentado mis compañeros, que es una película catalogada como comedia romántica negra, es decir, de difícil etiquetamiento, pero que va a ser trepidante porque la acción es imparable, es incesante. Bueno, desde el principio nos va a sorprender porque la temática es sorprendente y es muy bizarra, que duda cabe. Es una propuesta arriesgada, era una patata caliente que casi nadie quería hacer, y le recaló, como bien ha dicho David, al hippie de Hollywood, ¿no? A Hal Ashby, que la cometió con mucha ilusión, con mucha creatividad, con muchas ganas, y luego pues hubo una química actoral fantástica entre los dos personajes centrales. De manera que, bueno, pues Harold y Maude, a su manera, desde los años 70 del siglo XX, en ese contexto de cultura hippie que duda cabe salpica, como también ha apuntado David, la película, bueno, pues propone una pareja que bueno, podemos añadir a Calisto y Melibea, a Romeo y Julieta, en fin,
a Ortega y Gasset, Sí, bueno. Harold y Maude. Yo recomiendo a los espectadores que la vean y que la disfruten porque tampoco creo que haya tantas ocasiones de verla programada en las teles. Bueno, lo de Ortega y Gasset también era humor, por si alguien no negro, pero que todavía... Un poco extraño, ¿no? Un poco También. extraño, sí, un humor un poco extraño, pero bueno. Bueno, pues venga, vamos a ver ya Harold y Maude. Quédense porque seguro, estoy convencida de que no se van a arrepentir. Hasta luego. Acabamos de ver Harold y Maude, una película del año 1971 dirigida por Hal Hasbit, un auténtico memento mori. Esto que está tan olvidado ahora, que sí, que nos vamos a morir todos. ¿No? Hombre, pero tampoco ¿Os habéis quedado que vamos? ¿Os deja muertos? nos has dejado transidos. Os he dejado Estas muertos. exhibiciones de latín, claro, nos dejan... Si lo llego a saber, vengo preparado para esto. Con el diccionario, Claro, ¿no? Con claro, el claro. diccionario Vox, latín, español, No, español, no latín. esperábamos menos de ti, Ben, sí. Bueno, es que es verdad, es que es algo que está muy olvidado, ¿no? Lo del memento mori, y yo creo que es necesario... Es que eso de morirse le suele pasar a los otros, ¿verdad? Sí, Es una mala costumbre es que una tienen mala los otros. costumbre de los demás, sí, Y que sí. te dejan muy solo y desamparado y melancólico. Sí que es verdad. El que estaba muy encariñado con la muerte es el personaje de esta película, ¿no? El chico. Sí. El chico de esta película, interpretado estupendamente por Bud Cort. ¿Cómo le gustaba esto de la muerte? El morbo mortuorio, ¿no? De los funerales, de toda la estética y la parafernalia de la muerte. Yo voy a confesar, si me permitís, yo, que ya es tan aburrido el yo, pero de jovencito tuve una época donde me gustaba distraerme, hablo de los 15, 16 años, supongo que era una crisis de adolescencia y tal, me cogía mi Vespino y me iba al cementerio de Cuenca. Entonces, bien provisto de un libro de Becker o de, Bueno, claro. o de Verlaine o de... Sí, claro. Y pasaba allí un par de horitas tranquilamente. O sea, que te sientes identificado con el personaje de la película. No tal sé, me vez. sentía seguro ahí, como que era más complicado la ciudad con la gente. Hombre, si buscabas tranquilidad, ahí la encontrabas. Sí, sí, sí. Quiero decir con esto que, bueno, que la fascinación Sí, por la claro. muerte yo creo que es, y el descubrimiento de la muerte, que es un gran encontronazo vital, cuando descubres la extinción, la fugacidad, el acabamiento de las cosas. Pero porque ahora la ocultamos. En la sociedad ahora se oculta, pero antes Claro. los niños convivían con la muerte. Es decir, Claro. si el abuelo se moría, pues ahí estaba el niño viendo el cadáver, que no era algo más natural. Pero ahora es verdad que Más integrado en ocultamos la casa, a los bueno, sí. niños. Lo que pasa es que esta película se atreve un poco a romper un tabú, porque ya no es tanto la muerte como el suicidio, ¿no? Entonces también. es verdad que es complicado hacer comedia Sí. con este tema. La película se atreve porque además hace un amplio catálogo de formas de suicidio. Y aquí ya puedo empezar con algunas de mis críticas o reservas respecto a esta película. Incluso llega a caer en la reiteración, ¿no? De alguna manera es como estar hojeando, como decía antes, un catálogo donde venga, a ver qué toca ahora. La explosión, el harakiri, el ahogamiento. Claro. Entonces llega un momento en el que ya entramos, yo por lo menos como espectador tengo la sensación de haber entrado como una especie de bucle, donde al principio me chocaba, la segunda vez menos. David, tú pero estás como la madre de la película. Puede ser. Yo estoy un poco en ese Estás papel, tal aburrido vez. del niño. Yo estoy muy aburrido de Pero este es niño. que Harold y Maude juega con la hipérbole, ¿no? Y para Sí. criticar ese hastío de la sociedad burguesa o de... A mí sí que me cae bien Harold en el sentido de que él quiere quebrantar lo establecido, ¿no? Y esas vidas encorsetadas, dirigidas... Está claro, y por eso la película, como decíamos antes, tiene este espíritu tan hippie que tiene la película, porque además lo que se pone en cuestionamiento son, una vez más, los tres estamentos estos de, por un lado, el tío militar, ¿no? Por otro lado, el cura este con el que va a los entierros,
Y por supuesto la madre, ¿no? Que es otro personaje. Y el psicólogo también está, ¿no? De alguna manera... que tiene el retrato de Freud en la pared, ¿no? Además contrapuesto al de Nixon que tiene el general, ¿no? Que y creo al que crucifijo del cura, claro. Entonces, bueno, estos tres elementos, de una manera un poco pueril desde mi punto de vista, ¿no? Demasiado obvio tal vez, porque al final es una comedia grotesca, ¿no? Me recuerda un poco también este tipo de comedias, efectivamente, que juegan con la exageración, ¿no? Como por ejemplo la de Teléfono Rojo, ¿no? Donde digamos que se cae un poco en la caricatura. Y está claro que la película juega con eso. Otra cosa es que tenga gracia. A mí particularmente pienso que le falta chispa, que este guión le falta gracia, pero por todos los lados. Que la premisa, la idea de partida es original y da para situaciones impactantes por lo menos, pero que el chiste se agota rápido. Pero sí que creo que detrás de esos chistes macabros hay un contrapunto existencial, ¿no? Y eso es lo que no es tan obvio, pero que, bueno, gracias quizá a esas canciones más bien explícitas, ¿no? De Cat Stevens, sí que se queda, ¿no? El canto a la vida, vive libre, haz lo que quieras, etc. Yo creo que la propuesta, efectivamente, tiene ese lado caricaturesco, un poco ridículo del lado de Harold, pero todo eso se reconduce y se contrabalancea cuando aparece Maud, porque para mí el personaje y la interpretación de Ruth Gordon es magnífica, es maravillosa. Baste recordar que había ganado el Oscar, creo, el año anterior por Rosemary's Baby o hacía... Sí, 2 años antes, que en el Cristian es 69. experto en Oscars y nunca falla en ese tema. Un par de años antes ganó el Oscar, quiero decir que ahora haciendo además un papel absolutamente contrapuesto, maléfico, de bruja seductora. Sí, de secretaria de Satán, vamos. Malísima, sí, como... jefa de gabinete Sí, la jefa de Satán, gabinete, efectivamente. Directamente en Manhattan y en el planeta Tierra. Claro, pero yo lo que me refiero es un poco el tono. O sea, que es un poco didáctico. Es decir, está claro que todos cuando terminamos de ver esta película tenemos unas ganas de vivir locas, ¿no? Vale, pero no hace falta que sea tan fácil, tan facilón. Es decir, parece una lección, un cuento que le estás contando a un niño de 5 años para que entienda un poco este trasfondo presuntamente pseudo-filosófico, porque al final es un poco, insisto, simplón, un poco burdo. Hombre, tan fácil, plantea temas, no lo veo tan fácil, David, porque plantea temas como una relación entre una señora de 80 años y un crío de 16. Sí, otro tabú, sí. Claro, entonces... Que además está resuelto con gran elegancia, que es por lo que era una patata caliente, porque claro, estamos hablando de un año en el que hacían el código Hayes y todo eso de la censura americana. Yo creo que acababa de diluirse, pero flotaba todo ese puritanismo y tal. Era una propuesta muy arriesgada y está resuelta con mucha elegancia, porque hay la escena en la que ya por fin hacen el amor y tal, o han hecho el amor, y está él en la cama y ya tal, y resulta elegante, no hay ningún elemento, toda esa declaración del cura, ¿no? Que le produce repugnancia, la sola idea de la piel vieja, pergaminada y tal, y el cuerpo joven y tal. Yo creo que es muy valiente la película y que precisamente la propuesta, digamos, temática, y que solo es canalizable después de ese tono caricaturesco, un poco de guiñol del principio, que efectivamente a mí también en un momento dado dice, bueno, ya va a hacer otro truquito de me corto la mano, no sé qué. Pero bueno, ese tono guiñolesco es lo que permite luego la carga de profundidad, porque es lo que digo, el personaje de Maud no es tan fácil. A un joven, o a una joven supongo también, atormentada, que tampoco te explica muy bien. Sí, la madre es como un poco boba, los formalismos sociales, la vida regalada del rico, del niño rico, etcétera, pero tampoco te explica las motivaciones. Sospechamos que a lo mejor es algo de una familia desestructurada o que pasó algo con el padre, pero no, eso está fuera del guión. O sea, es verdad que el guión elige como, digamos, varios puntos y no se sale de ellos. Es decir, por eso digo que la película es como muy sencilla, muy básica. De hecho, yo pienso que hubiera sido un grandísimo cortometraje. Grandísimo no me refiero de tamaño, sino que la idea me parece que hubiera sido un cortometraje muy brillante. ¿Cuál es mi problema con Harold y Maude, el largometraje? Es que me resulta reiterativo, que es como, me parece que es una buena premisa estirada hasta los 90 minutos.
Entonces yo como me lo imagino, viendo la película todo el rato me imaginaba un corto y creo que hubiera sido muy brillante, porque la idea es muy potente y además es la típica idea como original, como de corto, como sorprendente para llamar la atención, ¿no? Pero creo que están todas las situaciones repetidas, estiradas, que al final estoy viendo como el eco de cosas que ya he visto una escena o dos escenas antes. Entonces eso es lo que mi problema con el guión de esta película. Puede que haya algo de eso, pero yo creo que sí que hay una progresión, una arquitectura narrativa de largo. Hay una evolución en el personaje, principalmente en Harold, porque antes él odia a todo el mundo, se odia a sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Maud le hace ver el mundo con otros ojos y eso le empuja pues, a dejarse de tantas extravagancias y a... Sí, está claro que el mensaje de la peli es ese, pero que todo eso en 25 minutos se hubiera contado exactamente igual. La misma evolución de los personajes, las mismas situaciones, todo, pero quitando un poco lo que se ha estado repitiendo. Es decir, ya vemos una escena con los de la comedia, ya vemos una escena con los policías. reiteración. Sí, vemos una escena con los policías, vale. Pero en la segunda ya está, ya hemos visto esa escena antes. No tenemos por qué otra vez ver un gag con los policías y tal y cual. Vemos una escena de suicidio, vale. Creo que hubiera sido mucho más divertido ver un montaje de escenas de suicidio más que toda la escena completa, que son muy largas. Es verdad que siendo una comedia no tiene un ritmo de comedia, tiene un ritmo bastante lento esta película para ser una comedia, ¿no? Donde normalmente... dramática, ¿no? Sí, y es verdad que eso despista un poco y que puede ser que eso también la convierta un poco en película de culto, en cuanto que tiene un tono diferente al que suelen tener las comedias de este estilo, ¿no? Pero yo me lo imagino como un cortometraje de 25 minutos con una voz en off y digo, va, me lo compro ya mismo. Claro, pero estás en Hollywood, que el cortometraje entonces era un género solo de las escuelas de cine e incipiente, no estaba muy bien considerado. Yo creo que sí tiene sentido, y el personaje de Maud también tiene su evolución, porque anuncia que va a poner fin, porque realmente esos suicidios fingidos son la antesala de un suicidio real. Sí. Ella se quita la vida, Sí. pero de un modo... Con bondad, con entusiasmo, con armonía, ¿no? Dice, ¿qué follón estás montando? Cuando él llama a la ambulancia totalmente desolado, histérico y tal, ella había planeado un suicidio tranquilo, unirse de la vida, preparándolo a él para afrontar su vida, ¿no? En ese sentido creo que la película tiene sentido que sea un largo, ¿eh? En eso, permíteme que disienta, querido David. No, y además seguro que tienes razón, porque al igual que tú hay una legión de admiradores de esta película, que como ha dicho Bensi antes es una película considerada de culto, no es demasiado famosa, pero sí que los admiradores de esta película lo son a muerte, nunca mejor dicho. Sí, no deja indiferente, desde luego. Luego también, a ver, mi problema ya no es tanto con el guión, que insisto, que me parece muy reiterativo, tampoco me gusta la realización de esta película, me parece muy, muy plana. Me parece que, por un lado, de vez en cuando, me gusta cómo Husby a veces coloca la cámara. Encuadra muy bien, sí. Me gusta cómo busca la geometría, Sí. pero por otro lado hay cosas que no entiendo, como no rueda, ¿no? Por ejemplo, no le gustan nada los insertos, y a mí hay veces que necesito ver un inserto de ese anillo que le regalan con esa inscripción y poder leerla para darle importancia al anillo y así el hecho de tirarlo sea más sorprendente todavía. Bueno, pues ese inserto no está, y al igual que este faltan muchos otros. Es un director en este sentido que me parece como muy, muy plano, que sí, que juega un poco con estas geometrías de cómo va a colocar los elementos, sobre todo en las escenas de interior y sobre todo en la casa de Harold. Cómo distribuye el mobiliario y tal y cual, un poco a lo Wes Anderson, ¿no? Para que todo tenga perfectamente su geometría. Claro, ahora que hablas de Wes Anderson, esto es un poco Wes Anderson y aquí creo que todos admiramos mucho a Wes Anderson, ¿no? La diferencia es que Wes Anderson tiene gracia. Bueno, Tiene sentido del humor. también es muy particular y también ha aparecido Bad Court en alguna película de Wes Anderson. No es casualidad, seguro que a Wes Anderson le encanta Harold y Maud, estoy convencida, vamos, no he hablado con él últimamente, pero... Y al que debe adorar esta película es Tim Burton, claro, porque yo todo el rato me estoy acordando de Tim Burton viendo esta película. Yo creo que inaugura esa línea bizarra del cine norteamericano de dentro de Hollywood, donde pueden estar inscritos Wes Anderson, Tim Burton, que genera elementos, el humor, ese absurdo trasladado a otro entorno rural de la América profunda, tal, de los Coen. Yo creo que esa corriente de comedia un poco absurda y delirante no es tan islote esta película. Por otro lado, la historia previa de la película es curiosa, la conocéis, ¿no?
que no viene de un entorno profesional de guiones o adaptación de una novela, sino que es la tesis doctoral un poco extravagante en Bellas Artes de un señor y tal, esta propuesta. Y quiso dirigirla y no le dejaron. ¿Cómo? Quiso dirigirla, perdona Quiso que te dirigirla, interrumpa y claro. no... No, pero era el limpiapiscinas de la mujer, no, de la familia de un ejecutivo tremendo de Hollywood y tal. Entonces le pasó su tesis a la señora y tal, y la señora convenció al esposo, al magnate, de que la comprara y tal. Y a punto estuvo de dirigirla, pero claro, no le dejaban. Prefirieron a Hal Ashby, que era otro novato, porque Era su había segunda hecho solo película, una peli. sí. Y era el montador, tenía una larga experiencia, y un Oscar incluso, como montador de Norman Jewison. Te quiero decir que fue una película complicada. Hubo una gran química, creo, en el rodaje entre Ruth Gordon y el jovencito, que hizo superar dificultades. Él se empleó a fondo, por ejemplo, se le quedaron los ojos prácticamente ciegos del clorazo en la escena de la piscina, que no la hace un extra, no hace él, no hace un doble, sino él. Y tal, y aún siguió rodando con los ojos llorosos, tal. O sea, hubo una gran química que explica, pero fue un fracaso total, tanto de público como de crítica. Fue un fracaso total. Pero en los festivales funcionó en Valladolid, ganó la Espiga de Oro. BAFTA también, premios BAFTA nominado. también. Pero ese mismo año. Sí, seguro. Supongo, y sin embargo en España, supongo que por razones un poco todavía del Llegó un poco tardofranquismo, después, yo creo, se en estrena España, en el 74. Suevia Films es el distribuidor y la estrenan en el 74. También es verdad que antes las películas no es como ahora, ¿no? Que tardaban un poquito más en llegar. Claro, y no todo había la eso. globalización Claro. pero luego triunfó realmente, Y que es lo curioso, en el circuito universitario. Los productores de la película vieron que los jóvenes, de repente, había jóvenes que se identificaban con Harold o con lo que la historia y tal, claro. y la veían 12 veces y tal, y existe la anécdota tan curiosa de que, como 10 años después del rodaje, o 12, recibió un cheque de $50.000 Ruth Gordon, que de primera estuvo a punto de tirarlo a la basura, pues se creía que era una cosa publicitaria de Reader Digest, no sé qué, de eso que parece que te regalan un talón que luego no es de pega, ¿no? Y era derechos acumulados de los pases. De pases de la nueva vida que tuvo en el circuito juvenil de las universidades. En los Cineforum y... De donde triunfó realmente. Hizo legión de fans. Sí que tenía un elemento, digamos, como directamente bastante comercial, ¿no? Como es el hecho de haber incluido las canciones de Cat Stevens, que a mí es otra cosa que no me gusta. Cómo están, o sea, que están metidas un poco buscando... la explicación. Eso es un subrayado demasiado evidente y una concesión de la época que a lo mejor en otras películas, como por ejemplo también muy de los años 70, ¿no? Como vimos aquí Cowboy de Medianoche con la canción de Nilsson, ¿no? Es decir, que en esta época era característico que cogieran a un cantante más o menos conocido y lo introdujeran en la banda sonora. En este caso, incluso con el reclamo, ¿no? O el gancho de Cat Stevens, pues tampoco consiguió, digamos, que la película... pero vamos, no me gusta cómo están incluidas las canciones por eso y porque también me parece que, curiosamente, Hashby, viniendo del mundo de la edición, creo que a veces están metidas como de una manera un poco torpe, un poco demasiado... Obvia. En casa del herrero... Puede ser. Sí, como demasiado a machete, por así decirlo, sí. ¿no? El director de La herida, una película española que es montador, Franco Fernando, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Decía eso, que él, bueno, claro, el montador lo que le pidieran, pero que luego usaba muchos planos secuencia, como Buñuel, en sus películas las que él dirigía. Claro. Curioso, ¿no? Claro, porque es verdad que muchas veces el montaje también tiene que ser interno, en el sentido de que no es simplemente el corte de plano, ¿no? Sino que además el ritmo, el tiempo que presupone que tiene un montador, no hace falta transmitirlo simplemente por el corte de un plano a otro, sino eso puede estar dentro del propio ritmo interno, ¿no? De la imagen. Creo que hubo un mal rollo, perdona que te he cortado, con el montaje, que no le dejaron, tuvo que presionar el actor de Harold, tuvo que presionar ante el productor porque no le dejaban hacer el montaje final, el control del montaje final al propio Hal Ashby. Creo que hubo algo ahí, que hubo fricciones, ¿sabes? Que por otro lado es un director que luego no, aparte de la película que sí que le dio relevancia y Bienvenido fama. Mr. Chance. Bienvenido Mr. Chance, el resto de su filmografía es bastante, a ver qué palabra elegante utilizo. Endeble. Sí, venga, te la compro. Endeble está bien.
Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena. Y empezamos contigo, David. Sí, pues yo, como he comentado antes, que lo que más me gusta es un poco este elemento visual, geométrico y no todo eso, pues por ejemplo me llama la atención el plano en el que la madre ceremoniosamente se mete en la piscina, tan ideal, con su gorrito y su bañador y todo esto, la cámara va retrocediendo y entonces empezamos a ver esta imagen como tan pop, ¿no? Tan idílica, y empezamos a ver el cuerpo del muchacho ahí flotando en el agua, ¿no? Este contraste entre, pues eso, lo untuoso del escenario con la extravagancia del chaval, ¿no? Ese es el juego que hace la película, ¿no? Digamos lo que ofrece, y yo creo que, fíjate, ahí está muy bien representado en una imagen, y por eso, insisto, la insistencia, la reiteración, el subrayado, todo ese tipo de cosas. Digo, ay, qué pena que la película no se hubiera quedado en cositas como esta, y ya está. Pero bueno, eso está bien. Cristian, ¿con qué te quedas tú? Sí, yo cuando vi por primera vez esta película, antes de esta ocasión, me guié simplemente por el título. Yo no sabía qué iba a ver, no la había oído nunca, y por eso yo quiero subrayar el plano secuencia inicial de apertura, porque ves eso, unas piernas, ¿no? Unas botas, cómo la cámara no nos saca ese rostro, quién camina, qué está tramando. Y al final ves las botas de un hombre ahorcado, un joven, y a mí me pareció muy impactante, a mí me atrapó y me quedo con eso, sin duda. Plano complicado además de rodar, porque es muy, muy cerrado. Sí. Y ya te desconciertas desde el principio, no sabes qué vas a ver, qué te vas a encontrar, ya es un inicio muy potente. Y además tiene algo muy raro que, como decía Cristian, el título de la película aparece como en una esquinita y en pequeño, que eso yo creo que no lo he visto nunca en ninguna otra película, ¿no? Siempre aparecen en el centro, más o menos, o no, ahí aparece como si fuese casi un figurante. Sí. Es verdad. Como si fueran personas reales, ¿no? Sí. Antonio, ¿tu escena? Pues mi escena es cuando ya el idilio entre esta extraña pareja ha avanzado y está en pleno despegue, y entonces hay una escena que me parece adorable y que resume un poco la filosofía de la película, que ella está como vestida como de geisha o algo así, y están fumando una narguile, o supongo que con hierba o lo que sea, ¿no? Y él está disfrazado, digamos, de hippie. Entonces es un poco la inversión de roles, porque normalmente la estrafalaria es ella, es la bohemia, la vieja desastrada, maravillosa, libre, etcétera, totalmente antinormas y tal, y él es el joven que va siempre impecable, porque es un dandismo total, de un chico como de Harvard de aquella época y tal, sin estar en Harvard, claro. Entonces, bueno, hay como una inversión de roles que me parece muy bonito y que expresa un poco el efecto de ese choque de personalidades, ¿no? Y lo positivo del influjo de esta mujer que le insufla a un joven pesimista y totalmente atrapado en sus negruras y tal, las ganas de vivir, la alegría de vivir, el ir por el campo dando pingoletas, ¿no? Volteretas, etcétera, ¿no? ¿Y cómo va el maquillaje que le ponen a Harold, ¿no? Como cara de muerto muy blanco al principio, como poco a poco va tomando color, ¿no? A medida que va cogiendo color el hombre. Sí, a medida que va avanzando la película. Sí. ¿No? Es muy curioso. Y luego, bueno, no habéis hablado nada, David, un poquito de la dirección artística en cuanto a los interiores de la casa, que me parece que está muy bien. En contraste con la vivienda de ella, claro, que es justo todo lo contrario, ¿verdad? Luego el partido que le sacan también, hay una de las escenas también como más llamativas de la película, que es esa escena, esos cementerios que hay en Estados Unidos de los soldados, ¿no? Con lápidas rectilíneas, todas infinitas, ¿no? Ese plano general que va... Colinas y colinas, ¿no? Claro, que es un teleobjetivo que están lejísimos y entonces se les ve allí en la inmensidad de las lápidas y todo eso. Claro, ese tipo de imágenes son bastante impactantes, teniendo en cuenta también que, pues eso, que la guerra del Vietnam estaba muy reciente, ¿no? Y que de alguna manera eso estaba ahí, todo este militarismo enfermizo que tiene el tío, que es un poco, como comentaba antes, lo de este tipo de humor de teléfono rojo, ¿no? Tan caricaturesco y tan exagerado, con el brazo este... que está diseñado para el artilugio para saludar. Sí. Es muy curioso. Bueno, pues una semana más
Y una rareza en el Callejón de las Maravillas, estas que nos gustan y que, por cierto, no se pasan mucho por la tele y que hay que recuperar, ¿no? Una joyita. A ver qué joyita nos espera la semana que viene. Hasta entonces.